El 29 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump realizó un anuncio en Truth Social que debería haber alarmado a los expertos en política exterior de todo el mundo. Declaró que el espacio aéreo venezolano estaba completamente cerrado, no simplemente restringido o sujeto a advertencias, sino totalmente clausurado. Si alguien piensa que esto es simplemente otra postura agresiva contra un líder autoritario vinculado al narcotráfico, está fallando en comprender lo que podría ser el cambio geopolítico más significativo desde el enfrentamiento por los misiles soviéticos en Cuba. Después de pasar décadas analizando la competencia entre las principales potencias mundiales, está claro que lo que se está desarrollando en el Caribe tiene poco que ver con los narcóticos. Um, Ni siquiera se trata principalmente de Venezuela en sí. Lo que realmente estamos presenciando es el colapso de la dominación estadounidense en este hemisferio, el resurgimiento de la rivalidad entre grandes potencias justo en nuestras fronteras y las etapas iniciales de una lucha que podría transformar el sistema internacional tan dramáticamente como el conflicto en Ucrania ha transformado Europa. Permítanme explicar lo que realmente está sucediendo, porque la cobertura de los medios principales está pasando por alto completamente la importancia mayor. Pero primero, compartan en los comentarios desde dónde están viendo hoy y luego profundizaremos. Aquí está la narrativa en la que quieren que todos se concentren. Ese sábado por la mañana, Trump dirigió su mensaje a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, advirtiéndoles que trataran el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como completamente prohibido. La FAA emitió rápidamente una alerta de seguridad señalando el deterioro de las condiciones de seguridad, operaciones militares intensificadas y riesgos de interrupción del GPS que afectan a las aeronaves. La justificación declarada es que Venezuela bajo Nicolás Maduro se ha transformado en una nación narcoterrorista. La administración afirma que Maduro opera una red de narcotráfico que está dañando a las comunidades estadounidenses. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico Oriental, resultando en más de 80 muertes, en lo que se describen como misiones antidrogas. La presencia militar que se está reuniendo es enorme. Más de 12 buques de guerra, bombarderos B-52 y aproximadamente 15,000 miembros del servicio han sido posicionados como parte de la Operación Lanta del Sur. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha encabezado este esfuerzo, caracterizando a Maduro como el líder de una organización criminal que necesita ser eliminada. La historia es ordenada, directa y elaborada para resonar con los estadounidenses frustrados por la epidemia de opioides. Solo hay un problema significativo con este relato. Es en gran parte fabricado. Al examinar los datos reales y consultar con investigadores que han examinado este tema a fondo, se revela que estas afirmaciones no resisten el escrutinio. Aquí están los hechos en los que preferirían que no se enfocaran. Primero, Venezuela no produce cocaína. La planta de coca no se cultiva allí en cantidades significativas. Segundo, y esto es crítico. Aproximadamente el 5% de las drogas destinadas a Estados Unidos pasan por Venezuela. La abrumadora mayoría viaja a lo largo de la costa del Pacífico a través de naciones centroamericanas. Cualquiera que genuinamente intentara interrumpir los envíos de drogas a Estados Unidos concentraría recursos militares en la ruta del Pacífico, no en el Caribe. Incluso agencias dentro del gobierno estadounidense han descartado las versiones más exageradas de estas alegaciones de narcoterrorismo. La noción de que Maduro personalmente dirige un cartel de drogas ha sido completamente desacreditada por investigadores creíbles. Pero aquí está lo revelador.
Cuando una narrativa tan desconectada de los hechos está siendo promovida tan agresivamente, no es razonable asumir mera incompetencia. La motivación real necesita ser identificada y, en este caso, la verdadera motivación es obvia. Venezuela posee las mayores reservas petroleras confirmadas del mundo, superando a Arabia Saudita. Más de 300.000 millones de barriles. Y, y aquí hay algo que recibió cobertura mínima. Antes del anuncio del cierre del espacio aéreo de Trump, él tuvo una conversación confidencial con Maduro. Según informes que surgieron posteriormente, Maduro propuso dar a Estados Unidos acceso a estas enormes reservas de petróleo si la acción militar podía evitarse. Trump inicialmente rechazó la propuesta, pero fuentes de la administración um, sugieren que las discusiones podrían reanudarse. El cierre del espacio aéreo sirve como palanca, como presión, como um, Estados Unidos ejerciendo poder militar para negociar mejores condiciones para obtener los recursos deseados. Esto no se trata de hacer juicios morales sobre si este enfoque está justificado. Se trata de explicar cómo las grandes potencias realmente operan en lugar de cómo la gente podría preferir que operaran. Lo que las grandes potencias hacen, lo que han hecho consistentemente a lo largo de la historia, es asegurar el acceso a recursos vitales y preservar el control sobre su esfera regional. Aquí es donde se hace necesario dar un paso atrás y examinar el contexto más amplio, porque esto realmente no se trata de Venezuela de forma aislada. Esto concierne algo sobre lo que se ha advertido durante años. Estados Unidos está intentando preservar un sistema donde domina solo en un mundo que cada vez presenta múltiples centros de poder. Esta desconexión fundamental nos está impulsando hacia un conflicto tras otro. Permítanme aclarar lo que esto significa. Durante aproximadamente 30 años después de la conclusión de la Guerra Fría, Estados Unidos experimentó una supremacía global inigualable. Estados Unidos podía intervenir en cualquier lugar, imponer sanciones a cualquiera y generalmente dictar términos a la mayoría de las naciones. Ese periodo ha terminado desde hace al menos una década. Pero los tomadores de decisiones estadounidenses, particularmente aquellos en Washington, no han absorbido completamente esta nueva realidad. El mundo actual contiene varias grandes potencias capaces de desafiar la presión estadounidense. China, Rusia y cada vez más actores regionales alineados con ellos. Y aquí está el punto esencial. Venezuela no está confrontando la presión estadounidense por sí sola. Rusia y China están respaldando activamente al gobierno de Maduro y eso cambia toda la dinámica. Rusia ha posicionado buques de guerra en aguas venezolanas. Han proporcionado equipo militar y asesores. De hecho, la presencia de capacidades navales rusas y sistemas de misiles en Venezuela señala el fin de algo que ha persistido por más de un siglo, la supremacía estadounidense incontestada en el hemisferio occidental. Por primera vez desde que terminó la Guerra Fría, una gran potencia rival mantiene presencia militar significativa a las puertas de Estados Unidos. Consideren lo que esto implica. Estados Unidos ha dedicado años recientes a impulsar la expansión de la OTAN hacia el este, directamente hasta las fronteras de Rusia en Ucrania. Estados Unidos ha informado esencialmente a Rusia que no poseen derecho a una esfera de influencia, ningún derecho a garantías de seguridad en su región vecina.
¿Y cómo respondió Rusia? Lanzaron una guerra en Ucrania en lugar de aceptar el crecimiento hacia el este de la OTAN. Ahora Rusia está reciprocando, están construyendo un punto de apoyo en el patio trasero de Estados Unidos, demostrando que si su esfera de influencia no es respetada, ellos no honrarán la nuestra. Esto representa dinámica clásica de grandes potencias. Este es el dilema de seguridad manifestándose en tiempo real. El argumento se ha hecho durante años de que el conflicto de Ucrania resultó en gran parte de la expansión de la OTAN, de la negativa occidental a considerar seriamente las ansiedades de seguridad de Rusia sobre tener una coalición militar adversaria en su frontera. Muchas figuras de Washington estuvieron en desacuerdo, afirmando que esto equivalía a excusar a Putin o mal entender que las naciones independientes pueden seleccionar sus propias alianzas. Bien, apliquemos razonamiento idéntico a Venezuela. Venezuela constituye una nación independiente. Siguiendo la lógica utilizada para justificar la expansión de la OTAN, Venezuela posee todo el derecho a asociarse con Rusia, a acomodar activos militares rusos, a determinar su propia orientación internacional. Sin embargo, aquí está Estados Unidos, movilizando poder militar masivo hacia la región, emitiendo amenazas de invasión, cerrando el espacio aéreo y ejecutando ataques que han causado docenas de muertes. La inconsistencia debería ser aparente. Cuando las grandes potencias perciben amenazas de fuerzas hostiles cerca de sus territorios, reaccionan. Rusia reaccionó en Ucrania. Estados Unidos está reaccionando en Venezuela. La distinción es que los formuladores de políticas estadounidenses no reconocerán que están siguiendo los principios idénticos que critican cuando otros los aplican. Y aquí está el aspecto más preocupante. Estados Unidos está caminando hacia la misma trampa en Venezuela que lo atrapó en Ucrania. Se está persiguiendo el cambio de régimen contra un gobierno apoyado por grandes potencias competidoras. Hay una suposición de que la fuerza militar superior y las restricciones económicas harán que el gobierno objetivo se desmorone. Y las lecciones de la historia estadounidense reciente están siendo ignoradas. Permítanme compartir lo que esas lecciones demuestran. Las sanciones rara vez logran el cambio de régimen, particularmente cuando la nación objetivo tiene aliados fuertes proporcionando asistencia. Venezuela ha enfrentado sanciones desde 2017. Esas sanciones han sido devastadoras. Los analistas económicos calculan que causaron 40,000 muertes solo en el año inicial. Han producido un desastre humanitario, forzando a millones a huir. ¿Pero derrocaron a Maduro? No. Si acaso, han empujado a Venezuela más profundamente hacia sus aliados de apoyo. Las sanciones no han logrado su objetivo declarado, así como las sanciones rusas no han alterado la conducta rusa en Ucrania, así como las sanciones cubanas fallaron durante 6 décadas en derrocar al gobierno de Castro. Ahora hablemos de lo que esta acumulación militar realmente significa, porque su magnitud debería preocupar a cualquiera que esté prestando atención. La Operación Lanza del Sur ha concentrado casi el 20% del poder de combate naval de Estados Unidos en el Caribe. Esto incluye el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más sofisticado del país, numerosos destructores, buques de asalto anfibio, bombarderos estratégicos B-52 y miles de marines y personal de operaciones especiales. Esta no es una operación antidrogas estándar. Esta es una fuerza reunida para invasión. Los informes indican que la administración Trump ha evaluado opciones que van desde ataques aéreos dirigidos hasta operaciones de fuerzas especiales e incluso capturar campos petroleros venezolanos. Esa última posibilidad es particularmente
reveladora. Si las drogas fueran genuinamente la preocupación, ¿por qué estaría en discusión la captura de campos petroleros? Porque las drogas no son el verdadero problema. Los recursos y la dominación geopolítica lo son, pero se debe introducir una medida de realismo respecto a lo que la acción militar realmente implicaría. Aquellos que abogan por la intervención parecen creer que sería rápida y simple. Remover el liderazgo, instalar un gobierno cooperativo, asegurar el petróleo, declarar victoria. Permítame explicar por qué esa visión es peligrosamente simplista. Primero, Venezuela no es un pequeño estado aislado. Su población se acerca a 30 millones de personas. Sus fuerzas armadas, aunque no comparables a las capacidades estadounidenses, son sustanciales y estarían defendiendo territorio familiar. Los combates callejeros en Caracas harían que Irak pareciera manejable en comparación. Segundo, y más significativamente, Venezuela posee aliados que reaccionarían a la intervención estadounidense. Rusia ha advertido explícitamente contra movimientos militares estadounidenses, mantienen personal y equipo en el país. China tiene enormes intereses económicos allí. ¿Qué ocurre cuando las tropas estadounidenses comienzan a sufrir bajas y Rusia o China optan por profundizar su participación? ¿Está Estados Unidos preparado para una confrontación directa con una gran potencia con armas nucleares por Venezuela? Tercero, el periodo posterior al cambio de régimen es donde las intervenciones estadounidenses consistentemente fracasan. Remover a Maduro no sería suficiente. Habría necesidad de ocupar y traer estabilidad a un país que experimenta devastación económica, con grupos armados, con millones de ciudadanos desesperados y con vecinos potencialmente no cooperativos hacia la ocupación estadounidense. Irak, Libia, Afganistán. Todos sirven como ejemplos de advertencia de la dificultad de establecer orden después de destruir estructuras existentes, sin importar cuán repugnantes fueran esas estructuras. Pero Venezuela representa solo un componente de un patrón más amplio que se observa con creciente alarma. La administración Trump, especialmente bajo la dirección de Rubio, está persiguiendo el cambio de régimen no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Han indicado que los gobiernos regionales de izquierda están siendo objetivo. Observen lo que está ocurriendo. Honduras enfrenta elecciones donde Estados Unidos trabaja activamente para socavar al partido izquierdista Libre. Nicaragua soporta sanciones intensas y amenazas. Cuba, perpetuamente Cuba, está una vez más siendo objetivo, con Rubio proclamándola el verdadero premio si Venezuela cae. El presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, ha sido sancionado. México ha enfrentado amenazas de acción militar contra organizaciones criminales, con Trump negándose a excluir ataques sin el consentimiento mexicano. Esto representa la doctrina Monroe intensificada dramáticamente. La declaración de que Estados Unidos puede determinar qué gobiernos son permisibles en el hemisferio occidental y cuáles requieren ser removidos. Es comportamiento clásico de una potencia dominante y en un mundo con múltiples centros de poder es una fórmula para el conflicto, porque aquí está la realidad. Rusia y China no abandonarán simplemente a sus aliados regionales. Los apoyarán. Esto significa que cada campaña de cambio de régimen se convierte en un concurso por delegación entre grandes potencias. Esencialmente se están recreando patrones de la Guerra Fría, pero ahora con varias grandes potencias, arsenales nucleares en múltiples lados y una economía global mucho más interconectada.
Ahora abordemos algo que la mayoría de los observadores están pasando por alto, las ramificaciones para Europa y la OTAN. Venezuela podría parecer no relacionada con la OTAN, pero eso sería erróneo. Todo conecta en la competencia entre grandes potencias. Am, Aquí está la dinámica. Estados Unidos solicita a los miembros europeos de la OTAN que hagan más para confrontar a Rusia respecto a Ucrania. Se les presiona para aumentar los presupuestos de defensa, para suministrar más armas a Ucrania, para mantener sanciones a pesar de las dificultades económicas. Se les dice que la agresión rusa debe ser opuesta, que el derecho internacional y la soberanía importan, que todos deben unirse contra gobiernos autocráticos que amenazan a sus vecinos. Simultáneamente, avanzan los preparativos para invadir Venezuela, un país que no ha atacado a Estados Unidos, que no ha planteado amenazas militares y cuya ofensa principal es tener un gobierno que no le gusta a Estados Unidos y recursos que Estados Unidos desea propois. Su espacio aéreo está siendo cerrado sin autorización legal internacional. Se están llevando a cabo ataques en aguas internacionales. Se está movilizando una fuerza de invasión en tiempos de paz. ¿Cómo se ve esto para los líderes europeos ya escépticos sobre la confiabilidad estadounidense después del primer mandato de Trump? ¿Cómo registra en capitales que intentan mantener alguna independencia en política exterior? Los europeos perciben la contradicción. Observan a Estados Unidos insistiendo que sigan las reglas y estándares internacionales en Ucrania mientras se prepara para violar esos mismos estándares en Venezuela. Están planteando una pregunta altamente problemática. Si Estados Unidos intervendrá militarmente para remover gobiernos que se oponen y obtener recursos que desea, ¿qué distingue a Estados Unidos de la Rusia que se les pide desafiar? Esto debilita la cohesión atlántica precisamente cuando más se necesita. Si Estados Unidos busca respuestas occidentales unificadas a los desafíos chinos y rusos, no puede parecer hipócrita. No puede insistir en un conjunto de reglas para los adversarios, mientras afirma que reglas diferentes aplican para sí mismo. Ucrania sigue recurriendo porque las similitudes son tan pronunciadas y tan preocupantes. En ambos casos, Estados Unidos respalda el cambio de régimen en un país dentro de la esfera de influencia de una potencia competidora. En ambos casos, las preocupaciones de esa potencia rival sobre amenazas de seguridad cerca de sus fronteras han sido descartadas o ignoradas. En ambos casos, las políticas perseguidas han empujado al país objetivo más cerca de los rivales en lugar de lograr objetivos. Pero aquí es donde Venezuela potencialmente representa mayor peligro que Ucrania. Proximidad geográfica. Ucrania yace a miles de millas de Estados Unidos. Venezuela se encuentra en el mismo hemisferio, lo suficientemente cerca para que los bombarderos rusos estacionados allí pudieran alcanzar territorio estadounidense. La confrontación por los misiles de 1962 concernía armas soviéticas en Cuba, a apenas 90 millas de Florida. Ahora se discute la potencial presencia militar rusa en Venezuela, también en el Caribe. ¿Alguien genuinamente quiere recrear la crisis de los misiles cubanos en 2025? Porque ese es el destino potencial. Si Venezuela es invadida y Rusia responde desplegando capacidades militares más sustanciales allí, Estados Unidos podría encontrarse en un choque directo que espirala más allá de la capacidad de control de nadie. Décadas de estudiar estos patrones revelan que esto es precisamente cómo las guerras no deseadas realmente se materializan, no porque los líderes conscientemente decidan iniciar un conflicto mayor, sino porque toman decisiones paso a paso, cada una pareciendo sensata individualmente, que colectivamente producen
circunstancias donde el conflicto se vuelve casi inevitable. Los factores políticos domésticos que impulsan esto no pueden pasarse por alto porque la política exterior no emerge aisladamente. Los políticos que responden a presiones internas y persiguen ganancias políticas la crean. Trump divergió de porciones de su coalición respecto a asuntos de gasto. Um, Evidente cuando se opuso a una medida de gasto significativa y eventualmente estableció su Partido América. Pero un dominio donde Trump y sus seguidores permanecen unificados involucra proyectar la fuerza estadounidense internacionalmente, particularmente en el hemisferio occidental. Adoptar una postura firme sobre Venezuela resuena con sus seguidores, atrae a las comunidades cubano-estadounidenses y venezolano-estadounidenses en Florida, un estado clave indeciso y le permite proyectar dureza sin enredarse en conflictos del Medio Oriente de los que sus votantes se han cansado. Marco Rubio, como secretario de Estado, mantiene incentivos personales y políticos para presionar a Venezuela intensamente. Su historia familiar, su base política, su enfoque hábil y capaz para la construcción de coaliciones dentro del gobierno para avanzar sus objetivos. Pero aquí está la preocupación. Cuando las recompensas políticas domésticas se alinean con política exterior peligrosa, los líderes frecuentemente emprenden acciones que consideraciones puramente estratégicas considerarían imprudentes. Las ventajas políticas de parecer duro pueden superar los costos estratégicos de excederse. Hay razón para temer que eso es precisamente lo que está sucediendo. Permítanme consolidar estos hilos y proporcionar una evaluación fundamental, porque aquí es donde los conceptos encuentran la realidad y las verdaderas motivaciones se vuelven visibles. Existen enfoques aún más efectivos que invadir Venezuela. Si los recursos estratégicos genuinamente importan, la inversión debería ir hacia energía renovable y disminuir la dependencia del petróleo por completo en lugar de lanzar conflictos para asegurarlo